Buenas noches, bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus. Hoy estaremos hablando de un tema muy apasionante, muy interesante, cosmovisión amazónica. Así que vamos a una cápsula y volvemos en un minuto, por favor. Los mojeños o mojos son una etnia del noreste de Bolivia. Actualmente los mojeños habitan en el departamento de Beni, principalmente en los alrededores de Trinidad y San Ignacio de Moxos, en el territorio multiétnico del bosque de Chimanes y en la zona del Parque Nacional Isiboro-Sécure. Su idioma pertenece a la familia lingüística Awarak. Hoy hacemos un homenaje al Beni en su 178 aniversario y tenemos como invitada a Rosario Akim, que nos hablará de la cosmovisión amazónica. Bienvenidos a tu programa Fuego de Zeus. Bien, ahí teníamos la cápsula con algunas imágenes de nuestro tema de hoy. Como les decía, es un programa muy especial. Ya habíamos hablado en algunos programas sobre cosmovisión andina. Hoy le toca la cosmovisión amazónica y para este tema tan lindo, tan apasionante, vino a hablarnos Rosario Akim. Rosario, bienvenida una vez más. Bueno, gracias. Gracias, Eduardo, por la invitación. Este programa es especial, en verdad, porque, como tú me has comentado, es un programa que estamos haciendo porque el día miércoles se celebra el 18 de noviembre, que es la fiesta del Beni. Y por eso se está haciendo como una especie de homenaje al Beni y me siento muy honrada como beniana de participar acá en el programa. Genial, no, más bien gracias por venir, Rosario. Y sí, tenemos el mes aniversario de Beni, de Potosí también que había pasado, pero bien, generalmente hemos estado tocando cosmovisión andina, ahora este tema de la cosmovisión amazónica, por así decirlo, ¿no? Generalmente tendemos a resumirlo a guaraníes, ¿no? O algunos pueblos, pero creo que no hay un conocimiento tan vasto como últimamente ha pasado con la cosmovisión andina, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de la cosmovisión amazónica, de sus pueblos indígenas, etcétera? Bueno, es parte pues de la colonialidad, ¿no? El que no nos podamos conocer y que hay hegemonía de ciertas culturas respecto de otras en nuestro país, siendo que de las 36 naciones que conforman el Estado plurinacional, 33 pertenecen al Oriente y a la Amazonía, ¿no? Ahora para hacer una pincelada de lo que es esto que llamamos el Beni, me voy a concentrar básicamente en el Gran Mojos, en la cultura mojú, que es una de las 19 que conforman la parte norte del país, ¿no? Entonces, porque si tuviese que hablar de todas ellas, sería varios programas. Entonces, vamos a homenajear a nuestro Beni hablando de una de las más grandes matrices civilizatorias del Oriente, que es el Mojú, el Gran Mojos. Y para eso he dividido esta exposición más o menos en unos 6 o 7 periodos, para que podamos hacer un pantallazo de lo que significa todo ese mundo desconocido y misterioso que llamamos Beni. Voy a hablar en una primera fase del Gran Mojos hidráulico, que es el Mojos precolombino. Estamos hablando del siglo XII y del siglo XIII. Después voy a concentrarme en el Mojo jesuítico, que inicia con la llegada de los jesuitas, y estamos hablando del siglo XVI, finales del siglo XV, XVI, y luego me voy a concentrar en el periodo de la Goma, que para nosotros significó la migración hacia el norte. Posteriormente vamos a hablar un poquito sobre la sociedad patriarcal, la sociedad hacendataria. La sociedad patriarcal
va desde los años 40 más o menos desde los años 20 hasta los años 40, después la moderna sociedad sendataria, que ya estamos en los años 50, la crisis de la sociedad sendataria y obviamente el Beni actual. El Beni actual también podemos dividir en varias etapas, ¿no? El Beni de los 90 con la marcha de los pueblos indígenas por la dignidad y la vida, el Mojos de la pelea por el Triángulo de la Nación Camba, el Beni de los estatutos autonómicos y las peleas de las élites locales, etcétera. Y bueno, ahora diríamos el Beni del gobierno de facto, ¿no? Entonces, más o menos así podríamos pintar la realidad de esta misteriosa Tierra del Oriente. Voy a empezar entonces por el Beni, por el Gran Mojú, civilización hidráulica. ¿De dónde viene la palabra Mojú? Han habido varios escritores que han ubicado la palabra Mojú en raíz quechua o en raíz aymara. Pero para nosotros la palabra Mojú, mojos, viene de Mojú, que en idioma mojeño significa país boscoso y llano. ¿Sí? País boscoso y llano. ¿Por qué? Porque toda esa zona es zona de sabana inundadiza, ese es su ecosistema. Como toda nación de esta tierra que ahora se llama Bolivia, fue una nación multiétnica cuando llegaron los españoles. Y no tenían un Dios unitario, es más, no tenían el concepto de Dios a la manera que entendemos desde el punto de vista occidental que lo que es Dios, ¿no? Una trascendencia unitaria, no. En el caso de los pueblos del Mojú, ellos veían en la naturaleza como un ente creador. Y la naturaleza como ente creador era lo que había posibilitado la presencia de los astros y de los seres. Y por lo tanto consideraban que estos astros y estos seres poseían espíritu. Y por lo tanto habían seres que eran dueños de parcialidades. Los Mojú se consideraban hijos de los bosques, de los ríos y de los lagos. Y por eso lo consideraban sagrado, porque estos bosques, ríos y lagos estaban habitados por espíritus. De ahí que habían espíritus benéficos, como por ejemplo los espíritus favorecedores de la cosecha, de la caza, de la pesca, y habían espíritus de los cuales había que cuidarse. No maléfico, porque no había el concepto de demonio, de diablo, eso lo trajo la colonia, ¿no? Entonces, estos espíritus eran el rayo, el trueno, de lo cual había que cuidarse. Y habían espíritus neutros, benefactores, como por ejemplo el arcoíris o el arama, que era una deidad bien importante en el mundo del Gran Mojú. Después, esta vida espiritual estaba gobernada por diferentes niveles de seres humanos, ¿no? Habían, por ejemplo, los brujos, magos y hechiceros que estaban a cargo de la salud del pueblo, de la gente. Eran curanderos, manejaban las hierbas, la sabiduría de la curación y de la sanación del cuerpo. Pero además había otro grupo que eran los intermediarios entre las deidades y los hombres. De los más importantes de este grupo estaba el Tarauqui. El Tarauqui quiere decir el de la vista clara, el que lo ve todo, el que ve más allá que el resto de los mortales. Entonces, este era un intermediario. Para devenir Tarauqui tenías que pasar
un año en el bebedero. El bebedero era el lugar sagrado, donde se encontraban todas las reliquias de la religiosidad. El bebedero, entonces, era el lugar donde tú tenías que exiliarte durante un año sin agua, sin comida y sometido a la influencia de ciertas hierbas ácidas. Por eso era que los tarauquis eran ciegos, porque se ponían unas hierbas que destruían la visión física, ¿no? Porque se suponía que tú tenías que adquirir una visión trascendente, ¿no? No mirar por tus ojos, sino mirar por el alma, el espíritu, ¿no? Tener otro tipo de conexión que la física que te dan los ojos. Entonces, el tarauqui era este personaje. Si tú sobrevivías en esas condiciones, devenías tarauqui. Pero obviamente la mayoría de la gente no sobrevivía un año en esas condiciones y se morían, ¿no? Entonces, una vez que ya estaba investido de la autoridad, obviamente era reconocido por todo el pueblo. Y había un tercer grupo, que era el grupo de los jefes o maestros de supersticiones, que eran los encargados de controlar la veracidad del conocimiento mítico. A estas personas se les llamaba motire. Los tarauquis tenían otro nivel más, que eran los comocoi. Habían los tarauquis y los comocoi, que eran intermediarios entre los hombres y los dioses. ¿Cuál era la diferencia de los comocoi? Los comocoi eran devotos de el Arama Moco, que era la divinidad del Gran Mojú. El Arama Moco es el gran emperador supremo, el tigre. Entonces, el comocoi devenía comocoi a partir de su encuentro con el tigre real. Entonces tenía que haber un encuentro entre el comocoi y el tigre visible, se llama, y tenías que matarlo al tigre visible. Entonces, cuando matabas al tigre visible te revelaba su nombre, y ese era el nombre que tú ibas a adquirir como comocoi. Y entonces devenías devoto o adorador del tigre invisible. Imagínate la complejidad de estas culturas, ¿no es cierto? No son salvajes con taparrabos que van de un árbol en árbol comiendo su guineo, ¿no es cierto? Como nos ha querido hacer creer, y inclusive se sigue en muchos colegios transmitiendo este tipo de mirada colonial. Entonces, Rosario, perdón que te interrumpa, vamos a un corte. Sí. Okay. Bien, vamos a un corte y volvemos en un par de minutos. Bien, estamos de vuelta con el segundo bloque. Hoy estamos hablando de cosmovisión amazónica, haciendo referencia también al Beni. Nos habíamos quedado en cómo nos presentan, cómo nos han presentado, ¿no? a estas naciones, que en el anterior bloque lo dijiste, ¿no, Rosario? Uh-huh. Entonces, como les había dicho, están estos comocoi, que son los encargados del servicio al tigre invisible, al Arama Moco, que es el gran emperador supremo de la cultura mojú. Y luego tenemos los motires, que devienen motires porque tienen una pelea con el lagarto, con la serpiente, y los matan, o porque se les ha presentado el axané. El axané es una especie de genio pequeñito, una especie de duendecito. Entonces, los motires son ancianos, tanto varones como mujeres. Por eso son maestros de la superstición, es decir, son los sabios de la cultura, ¿no? En ellos reside el conocimiento. Entonces, a nivel de la espiritualidad del Gran Mojú, la civilización funcionaba de esa manera. Ahora, ¿por qué se le llama civilización hidráulica? Porque el lugar donde se encuentran es la sabana inundadiza, la sabana inundadiza de Pampas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que llueve mucho.
y por lo tanto inunda. Estas naciones lo que lograron fue crear un sistema eficiente de uso y control de las aguas de la inundación. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de terraplenes, lo hicieron a través de lagunas, lo hicieron a través de diques, lo hicieron a través de lomas artificiales. Si nosotros tenemos la oportunidad de ir al Beni alguna vez, desde el avión vamos a ver la evidencia empírica de estas obras hidráulicas, ¿no? Porque son terraplenes que tenían de 8 a 10 metros de ancho por 300, 400 metros de largo por 3, 4 metros de alto. O sea que ahí te puedes dar cuenta de la envergadura de estas construcciones hidráulicas. Y también podemos apreciar las lagunas perfectamente circulares o rectangulares o cuadradas que uno puede ver desde el avión. Estas obras hidráulicas, estos diques, estos camellones, estaban conectados unos con otros. Y en la intersección de estas conexiones estaban las lomas. Las lomas tienen superficies hasta de 4 o 5 hectáreas, con 20, 30 metros de altura. O sea, imagina la cantidad de gente que había en esta civilización, porque para poder trabajar estas obras necesitas mucha gente. La gente vivía en esas lomas. En Trinidad, cerca a Trinidad, a unos 10 minutos de Trinidad, todavía se conserva una de esas lomas, que es la Loma Suárez, donde uno puede apreciar cómo era la vida en ese lugar, ¿no? Sabemos estos datos por las excavaciones y los enterramientos que se han encontrado, pero es todavía muy poco lo que sabemos de esta gran sabana y de esta civilización mojú. Los datos que yo les estoy compartiendo acá son datos de un investigador inglés llamado Kenny Lee, que ha sido el que ha investigado durante toda su vida en la sabana mojú. Para que te des una idea de la ignorancia que tenemos sobre la zona, de las 20.000 lomas que ha calculado Kenny Lee, es decir, que ha georreferenciado, solo hemos cavado 20. De 20.000. De 20.000 que existen en la sabana, solo hemos excavado 20 lomas. Los datos que sabemos sobre el mundo mojú son de esas 20 excavaciones. O sea, nos falta muchísimo por investigar. Entonces, sabemos que la gente vivía en esas lomas, sabemos que se cultivaba en época de agua, cuando se inundaba la sabana, sobre los terraplenes, y se navegaba por los bordes de los terraplenes de un lugar al otro. Servían como medio de comunicación fluvial en tiempo de agua. Y en tiempo seco, cuando bajaban las aguas, se usaba toda esa manta de vegetación que cubría el agua. Al bajar el agua se podría y se usaba como abono en la parte de cultivo. Y se caminaba por los terraplenes, es decir, los terraplenes servían de puntos de conexión. Estas sociedades eran sociedades familiares, clanes familiares. Cada loma tenía un jefe familiar. La transmisión de mando de jefe era hereditario, era de padre a hijo, pero el hijo no podía quedarse en el lugar. Entonces, si tu padre moría, tú lo enterrabas en el centro de la loma a tu ancestro, en unas tinajonas que ya no se hacen más, pero antes se hacían, de más o menos 1 metro. Ahí iba la persona en posición fetal, se la enterraba en medio de la casa y el grupo familiar tenía que salir. Los mojú están considerados por los antropólogos como un pueblo muy amable, de gente muy linda, muy hospitalaria, y también de gente muy limpia y muy arreglada, ¿no? Sus camisetas y sus tipois, que eran los trajes típicos que utilizaban, eran muy bordados, muy elaborados. Inclusive la manera de peinarse, la manera de arreglar
las trenzas, los colores, en fin, era muy llamativo cuando llegaron los jesuitas al Mojos. Entonces, el Mojos era el gran atractivo colonial. La Europa lo conocía el Mojos como el Dorado, ¿no? Era la ciudad del oro que buscaban los españoles. Se vinieron buscando la ciudad del oro, no la encontraron en el mundo andino, entonces que ellos pensaban que el Dorado, el Paitití Candire, tenía que estar en la Amazonía, ¿no? Entonces querían llegar como sea a ese lugar, pero no podían. Hicieron 24 entradas a las zonas del Mojos, 24 entradas. ¿Qué era cada entrada? Cada entrada era un destacamento militar de más de 3.000, 2.000, 1.500, dependiendo del dinero de quien financiaba esas entradas, de soldados que iban con animales, que iban con ollas, con todo, pues, ¿no? Porque no sabían a dónde estaban yendo. Entonces, cada una de esas entradas que costaba muchísimo dinero a la corona española fue un fracaso. Las últimas dos, de las 24 programadas, las últimas dos no se realizaron porque el rey dijo basta. O sea, entraban y morían como moscas. No solamente porque había una guerra de guerrillas por parte de los indígenas, que conocían muy bien su territorio y los esperaban y los pulverizaban, sino además porque la exuberancia de la vegetación, el tipo de bichos y de fieras que habían ahí, también hacían su parte. Entonces no podían llegar, hasta que el rey Felipe dijo, no va más esto, ¿no? Sin embargo, como suele ocurrir, ¿no?, con las paradojas de la historia, cuando ya pensábamos que nos hubiésemos salvado, resulta que un grupo de curitas jesuitas en Santa Cruz deciden tomar la misión por su cuenta. Y dicen, bueno, ya que el rey no va a financiar más, nos iremos nosotros con nuestra platita. Y se vienen desde Santa Cruz en un cayapo, ¿no?, navegando por el río a la deriva. Salen desde Santa Cruz 12 misioneros y llegan a las costas de los Toromona en el 1536, 3 de ellos. Los demás mueren en el camino. Llega Cipriano Marván, Joseph del Castillo y el otro no me acuerdo ahorita, pero llegan 3. Entonces, encostan, es que cuando uno dice paradoja, justamente es como el chiste de la historia, ¿no? Porque estos señores, ¿dónde van y encostan? Justo en las riberas de la etnia toromona. Que los toromona era como decir los achacachi, ¿no? Era un grupo muy temido en toda la región, porque se decía que estos toromona, cuando entraban en guerra y sometían a los pueblos, se comían el corazón de sus víctimas, ¿no?, de sus enemigos. Entonces, imagínate que estos 3 curingas llegan justo ahí, moribundos, barbones, totalmente esqueléticos, ¿no?, por todo el trayecto, que era más de un mes por agua, y quedan ahí tirados, hasta que un grupo de hermanos indígenas va a recoger agua y los ve. Y, oh sorpresa, los recogen y se los llevan a la comunidad. Los curan, los alimentan y empieza el gran proceso de colonización jesuítica en el Mojú. Los 3 sacerdotes, una vez que están restablecidos, vuelven a Santa Cruz con un grupo de guías y entran una oleada de jesuitas mayor y empieza el periodo reduccional. Los indígenas que hasta ese momento manejaban los ríos del Beni, ¿no?, son reducidos a lo que se llamó misiones. Los jesuitas crean un sistema teocrático. ¿Qué quiere decir eso? Bajo el gobierno de Dios, ¿no?
y lo primero que hacen para poder gobernar es agrupar a los pueblos dispersos. Y los agrupan de acuerdo al ecosistema. Crean lo que se denominan partidos. Entonces crean 3 partidos. El partido del Mamoré, que estaba a la orilla del río Mamoré, el partido de Pampas, que estaba en la parte occidental del río, y el partido de Baures, que estaba al lado oriental del río Mamoré. Y empieza, obviamente, la construcción de misiones. ¿Cuál era la manera como se estructuraba la misión? En el centro estaba la iglesia, estaba el internado, estaba la chacra del cura, estaba las pequeñas industrias manufactureras que ellos instalaron, y luego venía recién el poblado, ¿no? ¿Qué obras han dejado los jesuitas de ese periodo? La primera, el tema de las obras públicas. Ellos han hecho muchos caminos, diques, han puesto servicios públicos, servicios de agua, ¿no?, para los poblados. La otra era la producción. La chacra del cura era el modelo, ¿no?, que era un trabajo comunal, pero para la alimentación de los sacerdotes, pero servía de modelo para el resto de los que servían en la misión. Después, la ganadería. Los jesuitas fueron los que introdujeron en la sabana Mojú el ganado vacuno. No había ganado vacuno en la zona. Trajeron 36 cabezas de ganado. De esas 36 cabezas es toda la producción ganadera que tenemos en el Beni actualmente. Y la última obra que ellos hicieron eran estas pequeñas industrias, ¿no? Tenían industrias del tabaco, industrias de la caña, industrias del algodón, industrias de la madera, en fin, que hacían obviamente trabajar a los indígenas y sacaban parte de la producción al Cusco, ¿no? Entonces, los jesuitas, sin embargo, para poder realizar esta obra colosal, este gobierno, esta teocracia, tuvieron que pedir del rey Felipe II una bula papal. ¿Para qué? Para que se impidiera el acceso de cualquier persona que no fuese jesuita, porque ellos no querían que se interfiera la labor jesuítica evangelizadora. Porque los jesuitas, ¿qué tenían en mente? Los jesuitas venían influidos por la utopía de Tomás Moro, la obra La Ciudad de Dios. Lo que ellos buscaban era realizar la ciudad de Dios en la tierra. ¿Y qué mejor lugar que el Gran Mojú? Nos quedaremos acá, por favor, Rosario. Bueno, vamos a un corte y volvemos en un par de minutos. Bien, estamos de vuelta con el programa hablando de cosmovisión amazónica, de mojos, de esta nación tan importante, y también haciendo recuerdo al aniversario del Beni. Estamos con Rosario Akim, así que Rosario, por favor, continúa con este tema tan lindo. Bueno, como te iba diciendo, para que se consolide la labor misional, los jesuitas recurrieron a esta bula del Felipe II, que impedía el ingreso de cualquier persona que no fuese jesuita a las tierras del Mojos. Esto les permitió pues a los jesuitas realizar con tranquilidad la ciudad de Dios que ellos tanto soñaban. Pero además hubo otra institución que colaboró con la labor misional, que fue el Pacto Reduccional. El Pacto Reduccional fue un pacto entre los jesuitas
y los indígenas mojú, a través del cual los misioneros ofrecían protección a los indígenas de los esclavistas que abundaban en esa época, y por otro lado los indígenas aceptaban someterse a la evangelización católica y colaborar con la obra evangelizadora, y también favorecer que la iglesia no pague los tributos y los diezmos que eran típicos de esa época. Entonces, con el pacto reduccional se posibilitó una cierta tranquilidad en la consolidación de la obra misional. Sin embargo, el trabajo que estaban haciendo los jesuitas despertaban demasiadas sospechas en los españoles que vivían acá en las tierras altas y los españoles que vivían en Santa Cruz. Y esas sospechas hacían que se tejieran intrigas, chismes respecto a lo que estaban generando los misioneros en el Mojú. Y empezaron a calentarle las orejas al rey, ¿no? Indicando básicamente, mira que acá tenemos un poder que está creciendo en detrimento de tu poder como rey. Entonces hay que poner ojo con estos señores, hay que abrir esa frontera, hay que entrar a ver qué están haciendo. En fin, fueron calentándole hasta el punto en que el rey vio amenazada su autoridad y decide la expulsión de los jesuitas en el 1675, ¿no? 1767. Entonces, con la expulsión de los jesuitas, se levanta la bula, la prohibición que había de ingreso. Y entran, pero como rapiña, comerciantes, rescatistas, gobernadores españoles y cruceños, ¿no? En lo que se llamó la barbarie blanca. La barbarie blanca porque René Moreno, por ejemplo, da una metáfora de lo que fue esa barbarie blanca. El ganado estaba en las pampas porque se había reproducido y decía, en lugar de las pampas verdes, se veía la pampa blanca. Pero en aquel momento no se tenía sentido del valor de la carne vacuna. Entonces estos rescatadores entraron y la pampa blanca se convirtió en pampa roja, dice René Moreno. Porque en pie le quitaban el cuero a las vacas y las dejaban tiradas en el piso. Porque no les interesaba la carne, solamente el cuero, nada más. Entonces imagínate cómo fue eso. Y ingresaron a las misiones jesuíticas a robar, a violar, a expropiar los bienes que hasta ese momento había construido el poder teocrático misional. Este periodo se conoce entonces como barbarie blanca. Los indígenas, gran parte de ellos, huyen hacia la selva. Otra vez, se internan en el bosque, ¿no? Y dejan los poblados a merced de estas migraciones, de este avasallamiento y de este saqueo. Después de este periodo, con la expulsión de los jesuitas, ingresamos a la tercera etapa, que es la época del caucho. El caucho posibilitó el genocidio más grande que se hizo en la historia de las tierras del Mojos. Aquello que la colonia no pudo concluir que era el exterminio indígena, porque si bien la sociedad teocrática jesuita logró avances y logró ciertas obras importantes e interesantes, esto no se hizo sin dominación, sin ejercicio de poder y sin castigos férreos. ¿Quiénes eran las víctimas? Nuestros indígenas. Ese periodo diezmó mucha gente,
pero no tenía ni punto de comparación ese periodo con lo que fue la época del caucho. El caucho, ustedes saben, es un árbol que se lo sangra con una tichela, se recibe esa leche y se lo transforma en bolacha. La goma elástica era muy demandada. Estamos ya en el 1880 más o menos. La época del caucho fue una época corta, duró más o menos unos 30 años hasta 1910. ¿Por qué? Porque los ingleses se llevaron plantas de caucho y las sembraron en Malasia y de esa manera destruyeron la emergencia, la efervescencia de lo que fue el caucho. Sin embargo, eso no quitó que sea un periodo de exterminio. ¿Por qué? Porque el caucho necesita mucha mano de obra. Y los árboles de goma se encontraban sobre todo en los territorios de los Araonas y Pacahuaras. Los Araonas y Pacahuaras en aquel momento, los Pacahuaras tenían más de 40,000 personas en su territorio, que ellos están a orillas del Río Negro, ya casi por Pando. Exterminaron a tal punto que en el caso de los Pacahuaras ya no queda nadie, ¿no? Queda una familia, pero ya mezclada, porque la última mujer Pacahuara, la Bosé Yacu, murió hace 4 años más o menos, ¿no? Que era la última mujer Pacahuara. Y de los Araonas apenas quedan 100 personas, ¿no? Entonces ese fue el nivel de exterminio que sufrieron los indígenas, porque los indígenas no estaban acostumbrados a la explotación del caucho y se los llevaba enganchados. Habían los cazadores de indios que en el estricto sentido entraban al bosque a cazar indios y los enganchaban de los tobillos con cadena y se los llevaban a los gomales como remeros y como siringueros. Entonces fue un periodo brutal para la vida del Gran Mojú. En este periodo hubo mucha rebelión, por supuesto, ¿no? Hubo la primera, entre comillas, diríamos ahora, huelga de los remeros, por ejemplo, ¿no? Y también hubo la rebelión más conocida, que fue la guayochería. La guayochería es la huida de los indígenas al monte en busca de la Loma Santa, ¿no? Es un mito que es parte de la espiritualidad y de las utopías del Gran Mojos. Entonces, este periodo es emblemático porque nos recuerda precisamente la crudeza de lo que significó la colonia y posteriormente el caucho. El caucho marca el primer patrón de acumulación local a través de la exportación de la goma. Es decir, esa región tuvo su primer patrón de acumulación en el caucho. Y ese patrón de acumulación creó la primera oligarquía gomero-latifundista de la región. ¿Sí? Pero el costo de ese patrón de acumulación fue el exterminio de grandes poblaciones de gente indígena de diferentes grupos étnicos que estuvieron ligados al trabajo del caucho. Otro periodo importante es la aparición de la sociedad patriarcal. La sociedad patriarcal aparece justamente con estas nuevas élites gomero-latifundistas. El caso emblemático es el caso del patriarca Nicolás Suárez, el dueño de Cachuela Esperanza, el dueño de la Casa Suárez. Es un industrial gomero de la época, considerado en su tiempo el tercero o cuarto millonario a nivel mundial en su época. Este señor era en los años ya 20, en los 1920, 30, ya era casi dueño de todo el Beni, ¿no? De hecho, la Loma Suárez
se llama Loma Suárez, es decir, la Loma Suárez, que era un espacio territorial de un pueblo. Se llama Loma Suárez porque era de su hermano, de don Rómulo Suárez. Y el Rómulo Suárez tiene muchísimas anécdotas espeluznantes. Cuando tú eres pequeño en el Beni te cuentan cuentos de terror para que te duermas, y los cuentos de terror tienen que ver con la historia de don Rómulo Suárez. Por ejemplo, se cuenta que la Loma Suárez está sobre el río Ibarre, al frente vive un grupo indígena. Entonces, don Rómulo no permitía que los indígenas se acerquen a tomar agua del río o a recoger agua del río. Entonces los hacía cazar con sus empleados y los traía a la otra orilla y ponía cruces, 3 cruces, y los clavaba en las cruces para que los del frente los vean, los crucificaba. Y luego les abría aquí los senos a las mujeres y las piernas para que empiece a chorrear sangre, y les ponía sal para que se desangren y los del frente vean lo que les iba a pasar si osaban volver a recoger agua del río. O sea, ese es el tipo de historias que hay mitológicas, que son mitad leyenda, mitad mito, ¿no?, en torno a la figura de don Rómulo Suárez. Entonces, estas haciendas patriarcales eran haciendas eficientes, ¿no?, que se sostenían, eran conjuntos cerrados de producción que se autosostenían por la vía de la producción ganadera, de la pequeña industrialización de la caña, del tabaco, de la yuca, el chivé, en fin, el charque, ¿no? Y muy pronto este tipo de institución hacendataria migra hacia la siguiente fase, que es la moderna hacienda, que está ligada ya no a una producción natural del ganado, sino a una producción extensiva del ganado, porque ya estamos en los años 50, ya aparecen los aviones, y con la aparición del avión se puede sacar la producción cárnica, y nuestro principal mercado de la carne eran las minas de Potosí. Entonces era un mercado cautivo que permitió un segundo patrón de acumulación y el surgimiento de una élite ganadero extractivista, porque ese patrón de acumulación no solamente va a ser vía la carne, sino además vía la extracción maderable, ¿no?, la extracción de madera, de flora y de fauna. Entonces, ese nuevo patrón de acumulación va a permitir el surgimiento de esta nueva oligarquía, a diferencia de la gomero latifundista. Esta va a ser una oligarquía ganadero extractivista, ¿sí? Va a caer o se va a desarticular esta sociedad hacendataria, patriarcal, moderna, por la fundación del departamento del Beni, el cambio de las políticas gubernamentales, el surgimiento de la revolución del 52. Todos estos hechos históricos van a presionar para un cambio también local, ¿no? Y también que con la revolución del 52 deja de tener tanta importancia el tema minero, y ya no hay la demanda de carne, ¿no?, en el mercado nacional. Ya no hay tanta exigencia de eso. Y por lo tanto, la cultura mojú va a buscar nuevos nichos para salir adelante, y uno de esos nichos va a ser la tala selectiva de sus bosques. Entonces, se van a saquear especies maderables preciosas, al punto que actualmente ya no existen en el Beni ni mara, ni roble, ni cedro, ¿no? Entonces, pero aparte de eso,
se va a ver en el Estado un elemento de acumulación. Es decir, en los negocios con el Estado, en los negociados con el Estado, va a haber una proyección de un patrón de acumulación extraordinario. Los patrones de acumulación extraordinarios, sabemos, son aquellos que recurren al ilícito. Y evidentemente va a empezar a aparecer el narcotráfico. Entonces, se va a desarticular la sociedad sendataria y va a dar lugar a que estas oligarquías encuentren nuevos nichos de acumulación extraordinario de capital en estos tres nichos: en la tala selectiva, en el narcotráfico y en los negociados con el Estado, ¿no? Ya estamos por los años 70, 80. Hasta ahí no hay presencia de los indígenas. Los indígenas huyen al monte y no participan más de la vida histórico-política de lo que en ese momento ya es el departamento del Beni, que se funda en 1842 en homenaje a la gran batalla de Ingavi. El entonces general José Vallivián, en homenaje a esa victoria de Ingavi, decide fundar el departamento del Beni como una manera de integrar esas tierras misteriosas y alejadas con el mundo andino, ¿no? Entonces, ya estamos allá en esos años. No hay presencia indígena en la vida social, política de estas tierras, es decir, las oligarquías y las élites locales se adueñaron de los pueblitos. Por eso es que los pueblitos del Beni son todos ex misiones. No hay nuevas criaturas que no sean esas misiones, ¿no es cierto? Entonces, hasta los años 90, en que el contexto nacional, la crisis del Estado colonial y las reivindicaciones de la memoria larga del mundo andino vuelven a traer la problemática de los nunca visibilizados, de los ninguneados, de los dueños de estas tierras, pero que jamás ejercieron su derecho propietario ni su presencia en el país. Y este discurso, que era muy fuerte en el mundo andino, llega también al mundo del Mojú, al mundo amazónico, y tenemos la primera rebelión, la primera reacción de los pueblos del Oriente en la famosa Marcha por la Dignidad, el Territorio y la Vida, que es el momento más emocionante en que el país se estremece viendo al otro, radicalmente otro, que no tenían idea que realmente siquiera existiera, que eran los indígenas de las tierras bajas, ¿no? Y a partir de ahí, entonces ya hemos visto emerger la lucidez de esa gente de las tierras bajas en el acontecer político nacional, con la lucha por asamblea constituyente, ¿no? Que nace allá, pero se hace eco en el mundo andino, ¿no es cierto? Y se plasma en la nueva constitución política del Estado que tenemos actualmente. Y ahora, digamos, vemos tristemente, diría yo como veniana, que en el presente, en pleno siglo XX, hemos sido parte de un gobierno de facto, ¿no? Y la historia presentísima ya la conocen ustedes, así que no voy a entrar ahí. Bueno, Rosario, como siempre, se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo. Realmente un muy lindo programa, distinto y como decías, ¿no? Algo que no conocíamos, ¿no? Gracias, Rosario. Ya, como siempre, te hago la invitación para otro programa y espero que te hayas sentido cómodo, ¿no? Bueno, yo les agradezco a todos los televidentes que nos están viendo. Espero que sirva para conocer un poquito de esa India vegetal labrada en esmeralda, como dijo Pedro Shimosi,
y bueno, es muy difícil resumir toda una historia de siglos en una horita, pero bueno, hacemos todo el esfuerzo y lo hacemos con mucho cariño. Gracias, Rosario. Bueno, gente, esto fue El Fuego de Zeus. Hasta el próximo programa. Gracias.